Hola, buenas tardes a todos y a todas, a los que estáis en la convocatoria presentes en este momento o a los que más adelante podréis acceder a ella a través de los canales de comunicación de nuestra fundación. Tenemos una cita más de nuestro proyecto mensual, de nuestro programa mensual que llamamos Ergon Conversa. Hoy vamos a conversar, vamos a hablar con Javier Esteban. Javier Esteban era hace unos meses un cierto desconocido para nosotros, pero se ha convertido en una persona al cual valoramos mucho. Yo creo que le damos muchísimo valor a lo que está haciendo Javier en estos momentos y creo que tiene muchas cosas que comentar, que aportarnos, que reflexionar con todos nosotros. Por tanto, dicho esto, voy a dar ya entrada directamente a Javier para que, en base al guión que hemos pactado, haga un pequeño perfil profesional, se sitúe e incluso nos comente su última, digamos, proceso profesional o la última, digamos, opción profesional a la cual acaba de incorporarse, que es Ibercampus, y que nos cuente exactamente qué es Ibercampus y cuáles son sus objetivos en relación a este proyecto. Y también deciros que por cuestiones profesionales a veces hay que apagar fuegos. Yo a las 4:30 voy a tener que dejaros y os dejaré en las manos de Javier Pobes para que siga moderando esta conversación hasta las 5:15, que es la hora de terminar. Por tanto, dicho todo esto, me callo y ya sabéis que esto es una conversación abierta, todos podéis intervenir en cualquier momento, por tanto, me callo, ya lo he dicho por segunda vez, y te cedo la palabra, Javier, para que te presentes. Muchas gracias, Pau. Yo lo primero, bueno, agradecer la invitación. Para mí siempre es un honor participar en este foro. Bueno, mi perfil es muy simple. Yo soy periodista, he sido periodista durante muchos años especializado en temas de empleo y sobre todo economía, pero sobre todo empleo en los últimos años. Durante una temporada, bueno, 6 años y medio más bien, fui responsable de comunicación del Ministerio de Empleo de 2012 a 2018. Y bueno, en los últimos tiempos me he dedicado un poco a saltar entre la consultoría de comunicación, asesoría y el periodismo. Y esto es un poco lo último en lo que estoy ahora. El proyecto de Ibercampus, que comentaba Pau, que bueno, no sé si la conocéis, es una revista bastante, digamos, antigua y clásica, ¿no? Lleva desde 2004 como digital de la información universitaria. Ahora estamos dando un giro un poco más hacia no solo el ámbito universitario académico, sino el ámbito de análisis e investigación de todo el tema, no solo de formación, educación, también la relación de la transformación que está sufriendo la economía, el empleo, los ámbitos sociales. Y queremos que sea una revista que, bueno, que dé voz a muchas ideas y muchos planteamientos que en los medios o no tienen mucha acogida, porque sabes que los medios convencionales están en su momento un poco peculiar también, o no deja tampoco recoger no está muy orientado a un público, digamos, que se dedica profesionalmente a estos ámbitos de transformación clave. Y es un poco el papel que queremos ocupar. No se te oye, Pau. ¿No te oigo? Siguiendo el guión que con el cual estuvimos trabajando antes de ayer, el título de la charla, del diálogo, es Transparencia y Análisis de Datos. Me hiciste un comentario cuando te lo propuse. ¿Qué te plantea ese título? Transparencia, análisis de datos, etcétera. Venga. Yo siempre tengo una cuestión muy clara cuando me preguntan sobre datos. Yo escribo mucho sobre datos. Es verdad que analizo muchos datos de empleo, de otras cuestiones también, de diversas fuentes. Y siempre soy cuando me dicen que soy un experto en datos, siempre me pongo un poco de perfil, ya lo he visto ayer, porque yo realmente no soy estadístico, no soy científico de datos, no me considero un experto, me considero una persona que sabe leer estadísticas, que sabe dónde están los datos y sabe buscarlo como hace cualquier periodista, pero siempre rollo un poco porque también ha ocurrido mucho que hay mucho ruido sobre los datos. Esta mañana compartíais un artículo muy interesante
el grupo de Ergon hablando de un poco de cómo esta fiebre por los datos, por conseguir datos, está creando una especie de ruido. Por un lado, recopilamos datos que no utilizamos y por otro lado estamos construyendo una distorsión del análisis de esos datos. Entonces, tú ves ahora mismo que hay miles de expertos en Big Data, miles de gente que se hace un máster de 2 meses y ya es un experto en ciencia de datos. Con la pandemia vivimos también muchísimo ruido de gente que hacía estadísticas y gráficos y tal, y ya demostraba que todo esto era un montaje de Bill Gates, de 5G, ¿sabes? Todo ese ruido. Entonces, cuando hablamos mucho de datos, siempre me pongo un poco de prevención. Digo, oye, yo no soy un experto, yo solo utilizo los datos que han tratado expertos reales. Pero creo que es importante porque además en el ámbito del empleo, y eso creo que lo sabemos todos, hay mucha confusión estadística. En España tenemos 3 estadísticas diferentes para medir el empleo. Más las que luego, si te vas a las que usa Eurostat, son completamente diferentes. Luego, en muchos ámbitos, por ejemplo, muy importantes de transformación digital, como el tema de las plataformas digitales, el peso real de las plataformas digitales, por ejemplo, no sabemos cuál es. O sea, las estadísticas europeas de Eurostat, que se supone que son un poco más las más independientes, las más oficiales, están todavía en 2018. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que el tema de los datos, lo que me dice es que, bueno, por un lado hay mucho ruido con los datos y por otro lado tenemos que hacer un trabajo muy importante, yo creo que tanto en las instituciones como también en la investigación en las empresas por romper ese ruido y entrar en los datos de mejor calidad que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Ok, le voy a dejar ya también a Javier y al resto que intervengan y luego seguiremos si queréis el guión, pero me surge una pregunta. ¿Cuál es tu opinión? Además, me consta que has escrito un artículo muy corto, pero muy concreto, me parece excelente en LinkedIn sobre el debate que se ha generado, el ruido que se ha generado sobre el famoso informe del Banco de España en relación a cuál había sido el impacto del incremento del salario mínimo en la creación de empleo. Entonces, por favor, creo que es un tema que nos interesa, que puede ser un tema muy periodístico, y tú eres periodista, pero realmente puede ser un tema relevante porque, insisto, lo que hoy has escrito en LinkedIn me parece con mucho sentido común. Bueno, es un comentario respecto a un artículo de Rebeca Jimeno que he publicado en News, que es un artículo un poco en profundidad, que también os recomiendo la lectura, creo que está muy bien, es un artículo muy ponderado. Pero yo me leí el informe del Banco de España y, bueno, 2 expertos que han firmado el informe. Yo creo que es un análisis, por un lado, muy bueno, muy interesante, porque yo creo que es verdad que nunca se ha hecho algo así. Es un informe que que es la primera vez que se analiza realmente con rigor todo este lugar común de si el salario mínimo o no afecta al empleo o no. Eso creo que es un informe que hay que hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que no es un informe completo, es un informe que tiene ciertas limitaciones reconocidas por la capacidad de investigación, es decir, no tiene microdatos de seguridad social, que es lo que hablaba antes, ahí usa datos de EPA, usa datos de varias fuentes, no utiliza datos de seguridad social, por ejemplo. Eso me parece que es una carencia grave y no creo que sea achacable al estudio, a los autores del estudio. Creo que es un informe que, bueno, analiza 2 variables, también reconoce que no tiene en cuenta muchas otras, brecha de género, condiciones de vida, evolución. Entonces es un informe que es bastante claro en lo que dice y bastante claro en lo que llega. Otra cosa es cómo se vende. Es decir, yo creo que se ha vendido mucho en la retórica siempre de si el Banco de España quiere que apostemos por la moderación salarial o no. Yo creo que es verdad. A mí, ya no hablo a nivel analítico, pero creo que el Banco de España en las declaraciones más políticas, podemos llamarlas, sí que se escora hacia la moderación salarial. Siempre lo pone un poco como fórmula. Quizá no tan contundentemente, pero lo va diciendo. Pero eso es al margen del informe. O sea, yo lo que no creo es que haya que criticar el informe. Yo creo que el informe se puede entender de 2 formas. Es decir, analizamos la variable de si el salario mínimo funciona o no, o desde otro punto de vista, es decir, ¿por qué el salario mínimo no crea empleo o afecta al empleo? Es decir, a mí lo que me preocupa es por qué tenemos un salario mínimo que no llega al 60% del salario medio, pero ni de lejos, y, sin embargo, una subida del 22%, por ejemplo, que no se traslada a negociación colectiva, porque esa subida creo que el año que se analiza es 2019, el salario mínimo subió un 22%, los salarios en negociación colectiva subieron un 2%, si no recuerdo mal, menos que antes de la crisis, por decir.
es muy sorprendente que ese dato realmente no esté, quiero decir, que la correlación entre salarios y empleo se merece estudiar con mucha información. Este informe es una, y creo que es una información rigurosa, pero creo que para mí no significa que esto sea, si hay que subir el salario mínimo, no, sino por qué narices el salario mínimo o la creación de empleo funciona de esta forma. Yo creo que es preocupante. O sea, a mí me dicen que hemos subido el salario mínimo un 22% y se han perdido 100.000 empleos cuando el salario mínimo es bajo. Me preocupa, porque creo que también hay que tener muy en cuenta cómo puede ocurrir esto. Quizás esa es una parte que el informe tiene que analizarse de otra forma también. Te hago un comentario al respecto sabía que ibas a entender. Venga, del Banco de España. Hoy creo que fue la ministra, cuando hizo el discurso que dijo que efectivamente que agradecía que el informe y tal, dijo una cosa muy interesante. Dijo, cuando se subió el salario mínimo al 8% hubo un impacto. Cuando se ha subido el 22% el impacto ha sido el mismo. Esto es un tema que desde el punto de vista de variables críticas o variables significativas es muy importante. Es muy importante porque si tienes un efecto igual con un cambio en variables tan grande, quizá esa no es la variable crítica. ¿Cómo lo ves esto? Pues, ¿Has hecho algún sí, estudio de comparativo de esto? Yo no he hecho muchos estudios comparativos porque mi capacidad de acceder a los datos yo creo que es ciertamente limitada. Tengo que trabajar con datos. Yo no puedo trabajar con microdatos porque aparte que es un poco complicado acceder a ellos, pero sí que tengo un análisis que es un poco curioso, que es sobre la estructura salarial, la encuesta de estructura salarial, que es un poco la fuente más fiable, por decirlo así, en términos de salario, es la que elabora el INE, porque está pensada en salarios. No es como los datos de Hacienda, que es más que se interpretan de muchas formas, pero bueno. Hay un dato que me llama mucho la atención y es que entre 2008 y 2018, que es cuando se aplica la subida que mencionaba ayer la ministra, precisamente, el salario mínimo sube no sé si recuerdo que un 22%. Me parece que es una subida alta, aplicada desde 2008 a 2022, pues hubo una subida importante en todos los años acumulados. Sin embargo, los profesionales, las personas que cobran el salario mínimo, han subido el doble. Hablo un poco de memoria, creo que era un 22 o un 43%, con lo cual, aunque esto sé que no es una correlación correcta estadísticamente y científicamente, sí que da puntos de que hay una traslación de efectos de empleo que yo creo que no es achacable al salario mínimo. Es decir, si estamos hablando, con palabras claras, de un empobrecimiento de la población activa, de los trabajadores y de los salarios, no es achacable al salario mínimo. Hay otro problema diferente. Yo creo que también todo este debate del salario mínimo muchas veces es muy fácil. Vosotros lo habéis visto incluso en las reacciones en LinkedIn, en el artículo que comentaba Pau. Es muy fácil de hacer demagogia con eso. Pero yo creo que el problema de los salarios es mucho más complejo. Y desde luego yo creo que se debería analizar en vez de perder el tiempo sobre si perder tiempo entre comillas en hablar del salario mínimo. Es muy fácil, el salario mínimo es un tema muy sencillo. Es decir, el salario mínimo lo fija un gobierno, a fin de cuentas. Con acuerdos en acuerdo, pero lo fija un gobierno. Pero a mí lo que me preocupan son los salarios reales. Y yo creo que ese es el problema en el que no estamos siendo capaces de entrar. Oye, te voy a hacer esta última pregunta y le dejaré a Carlos, a Javier y al resto para que intervengáis, pero me parece importante. Vamos a ver. Esta mañana, esta no estaba en el guión, pero bueno, para eso son los guiones, para luego no seguirlos, ¿no? Entonces, esta mañana en la reunión mensual, cuando Javier Pobes nos presentaba los resultados del Innova Aragón, nos ha sorprendido, no sé si es sorprendido, pero ha hecho hincapié en tres elementos que me parecen relevantes o que nos han parecido relevantes, ¿no? El que cuando hablamos de empleo, es decir, yo lo traduzco de esta manera, luego Javier en todo caso si quiere lo matizará, ¿no? Pero cuando hablamos de empleo tendemos siempre a tender a una posición reactiva, a una posición de frustración y a una posición de, esto no hay quien lo arregle, ¿no? Que de alguna manera es la repetición. No sé si tú quieres hacer algún matiz. Es decir, tú que has estado, digamos, durante casi 5 años, digamos, en la cocina del Ministerio de Empleo, de Trabajo de este país, etcétera, etcétera. ¿Estás de acuerdo con este análisis? Bueno, yo estuve 6,5 y la verdad es que, a ver, sí, o sea, que hay un problema muy grave desde el punto de vista de comunicación.
hay un problema muy grave de intentar explicar lo que se hace o las políticas, o sea, de cómo percibe la gente, la ciudadanía, lo que hacen los gobiernos y los esfuerzos que se hace. Yo creo que, a ver, hay un desánimo muy importante, pero ese desánimo tiene una razón muy simple, no más que ver las estadísticas. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, el gobierno actual está hablando de lanzar el trabajo digno, de emprender, además de usar esa palabra. Sin embargo, lo digo porque además le estoy escribiendo un artículo sobre ese tema, si ves un poco la evolución de la temporalidad, ¿no? Por ejemplo, que es lo que está poniendo el foco. En los últimos, desde 2009 y desde 2009 se han hecho 2 grandes reformas laborales y un montón de mini reformas laborales, incluyendo las de 2020. La temporalidad se ha quedado como estaba. Es decir, la temporalidad se ha quedado o sea, técnicamente la temporalidad de los trabajadores que tienen un contrato con empleo temporal, según la metodología Eurostat, no la del INE, se han quedado en el 20,5%. No, 20,1, perdón. Han bajado solo medio punto. Los jóvenes, en el caso de los menores de 25 años, se ha disparado 10 puntos hasta el 62%. En ambos casos somos líderes europeos. Entonces, es muy normal que la gente que tiene problemas que tiene su situación, su modelo, no confíe ni en el mercado laboral ni en la capacidad de mejorar esto. Y ese escepticismo es algo que pesa en términos de comunicación, ya que me preguntas como responsable de un ministerio. Creo que todos los que han pasado por el puesto y han tenido que hacer una reforma laboral o les ha tocado el momento de reforma laboral, saben que es un problema de que la gente no cree en esa reforma laboral. De hecho, las noticias, incluso repasando la hemeroteca, no suelen ser muy positivas porque la reforma laboral la gente no cree en que funcione o no. Entonces, luego esto es completamente al margen de la ideología del gobierno, de la orientación de la reforma o de otras cuestiones. Es el hecho de que la gente, de entrada, tiene muy poca fe en la fuerza del mercado laboral. Y yo creo que después lo que se necesita es como pasa con la educación, por ejemplo, lo que pasa también con la reforma sanitaria, lo hemos visto en la crisis sanitaria. Necesitamos un acuerdo de Estado real, un acuerdo de Estado que la gente se ponga de acuerdo, tome las medidas, pero no solo de partidos, sino también de sociedad civil, de empresas, y yo creo que en esta crisis, pues, bueno, yo creo que los que tienen que liderar ese cambio de clima de opinión ya no son los políticos ni los gobiernos, ya han perdido su ocasión, ellos tienen que hacer su trabajo, que es legislar de la mejor forma que consideren y tomar las medidas y negociar, pero el cambio de chip, por decirlo así, de la ciudadanía lo tiene que conseguir la sociedad civil, que es la que es la ciudadanía en sí. Yo creo que los gobiernos al final se enrocan en eslóganes, se enrocan en voluntarismos, se enrocan en decir tal, pero al final es la sociedad civil la que tiene que cambiar el chip. Oye, vamos a cambiarlo, porque al final también es una cuestión de propia propiocepción del país. Si el país no tiene fe en sí mismo, el país no va a mejorar. Entonces eso es importante, pero eso no se puede imponer desde arriba. Javier, te cedo el testigo. Bueno, yo me gustaría volver a los datos, porque de alguna forma es de lo que estamos hablando. Pues adelante. Sí, volver de alguna manera con la idea, primero, de la idea de transparencia. ¿Qué significa y por qué no hay transparencia en los datos? ¿Qué ejemplos tenemos en otros países, etcétera, donde la transparencia sí que existe? La idea del análisis, en el sentido de que una vez que tú pones los datos accesibles, que es lo que hace Google o lo que hace Amazon, pone sus datos y que todo el mundo analice lo que quiera, que ya me voy a aprovechar yo de los algoritmos que van a ir sacando, ¿no? Entonces, esta dinámica de no tener los datos disponibles hace que no tengamos acceso a las aportaciones que se puedan hacer de interpretación de los datos. Por ejemplo, el identificar variables significativas que sí que tienen que ver con el cambio en el empleo, frente a las variables intuitivas que estamos teniendo, que estamos viendo que no tienen que ver con el empleo. Mira, yo esto lo veo de dos formas, hay dos niveles. Está por un lado el nivel, vamos a llamarle periodístico, ¿vale? De información cotidiana, y está el nivel que creo te refieres tú, que es el de investigación ya en profundidad. A nivel periodístico, a ver, lo digo porque yo he estado en el Ministerio de Trabajo durante tiempo, entonces, claro, bueno, y vosotros también conocéis a algunos miembros de Ergon, también trabajan allí. A ver, hay transparencia en los datos que publica el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social,
publican cada mes 2 cuadernillos de 50 páginas con los datos, encima siendo un avance. Luego los cuelgan, hay datos muy fáciles. Quizá falla ahí un poco la capacidad de acceder, ¿no? La capacidad del ciudadano de navegar, que es una cosa en la que, por ejemplo, Eurostat está bastante más avanzada que España. Con el INE pasa lo mismo. El INE, la EPA es una encuesta muy completa, aunque es verdad que las estadísticas van un poco tal. Sin embargo, Eurostat es más manejable, más navegable. Además, Eurostat tiene la inteligencia, por decirlo así, la picardía de ir a temas que a la gente le toca más la fibra. ¿Sabes? Eurostat hace análisis del teletrabajo, España hace análisis casi mensuales del teletrabajo, España lo hacía cada año hasta que empezó la crisis y empezó a actualizar un poco la estadística. Entonces, parece que también es un poco cómo se enfoca ese uso de la estadística. En España tenemos que tener en cuenta que la gente cada vez tiene más capacidad, cultura digital, podemos llamarla, para acceder a los datos por sí mismos, que los medios de comunicación deberían tener. Ahora depende mucho de datos, pero realmente yo creo que deberían también formar un poco más a los periodistas a la hora de formarse, a la hora de manejar esos datos, porque también hay mucho periodismo de datos, se ha puesto muy de moda el periodismo de datos, pero creo que también hay que hacer un periodismo de datos sectorial. Es decir, no va a sacar los mismos datos un tipo que le da igual que sean datos de línea de movilidad, de transporte semanal, que de EPA, que de una persona que sea especialista en laboral. Y eso también lo digo porque lo he notado yo, porque yo no uso datos muy complicados ni me hago historias y sin embargo saco cosas bastante llamativas para mis compañeros. En el nivel ya de investigación, profundidad, eso sí que ya es grave. Es decir, yo, por ejemplo, no puedo acceder a los microdatos. No podría porque tendría que hacer 25.000 trámites. Sin embargo, muchísimos organismos, yo pongo un ejemplo muy simple. A mí, yo para pedir los microdatos de la EPA no me los dan. No soy investigador, no tengo una cátedra, me daría 20.000 cosas y tal. Yo, sin embargo, le quiero pedir a un portal de empleo como Indeed, una página de empleo que es el mayor metabuscador de ofertas del mundo. De hecho, hablé hace un par de semanas hace un mes, hablé con el jefe de economía, para Europa y me dio un GitHub en el que puedes entrar, en el que publican cada día los datos para cada país. Y es una empresa privada. Totalmente. Una empresa privada a la que no le preocupa que la gente acceda a los datos y haga un análisis público porque no le preocupa, es decir, no le interesa. Le interesa que la gente sepa un poco cómo funciona y que tenga una visión del mercado laboral. Creo que también es una señal de que, oye, las cosas están cambiando. Es verdad que también habría que ver si se lo pides a una empresa española que te dicen. Pero creo que también es una señal de que, oye, la gente necesita datos, la información se hace con datos, el análisis se hace con datos, la forma de entender las cosas no es que te digan estamos mejorando mucho porque somos muy guays, que lo diga un político en un mitin, lo que quieres es un dato, un gráfico, una demostración empírica, por llamarlo de alguna forma, que te demuestre que esto es así, incluso que tú lo puedas ver, cuando la ciudadanía pueda coger una noticia o una nota de prensa o lo que sea, meterse en la web del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Seguridad Social o del INE y comprobar que es verdad por sí mismo, cuando sepa hacerlo, ahí tendremos una democracia mucho más fuerte, a nivel de una democracia digital mucho más fuerte. ¿Alguno de vosotros queréis intervenir? Hola, yo os quería preguntar, decís que hay 3 fuentes para obtener la información y no acabo de entender por qué tenemos que manejar en un país que creo que no somos tan grandes, 40 millones de habitantes y hacia abajo, porque hay 3 fuentes. ¿Cuál es la razón? Bueno, porque además, perdona, es que creo que no es nada operativo, es decir, que como mucho si hubiese 2, pues creo que ya estaríamos servidos. Es una larga historia, pero en principio tenemos, en España lo que tenemos es digamos, el estándar, ¿no? El estándar más utilizable es en la encuesta de población activa, que es lo comparable con otros países. Adiós, Pau. Que es un poco la encuesta que se hace trimestralmente. Lo que pasa es que también en España, como tenemos un sistema de protección social peculiar, en el que tenemos mucha dependencia entre la seguridad social está vinculada a las cotizaciones de una forma quizá más fuerte el departamento es más grande que, por ejemplo, que en Reino Unido, en otros países que tienen otro sistema, pues tenemos una fuente que por un lado es la gente que se apunta al Servicio Público de Empleo, ¿vale? Que es un poco lo que tiene, eso lo tienen todos los países, lo tiene Estados Unidos, la gente, las demandas por desempleo lo llaman, la gente que se apunta como demandante por desempleo, aquí lo llamamos el paro, porque somos así, pero son los demandantes por desempleo por un lado.
Y ahí también apunta a los contratos registrados. Y luego, por otro lado, la rareza es un poco en España la seguridad social, que es lo que te dice los cotizantes, que son como el empleo real, ¿no? Entonces, son tres sistemas diferentes. El paro es un registro, o sea, es un registro pelado. La encuesta de población activa es una encuesta, con lo cual es una estadística construida sobre evaluación. Y la seguridad social lo que hace es una especie de media mensual de afiliados, porque además la afiliación en España fluctúa muchísimo de un día para otro. O sea, fluctúa muchísimo, de mejor puedes perder 200.000 afiliados en el último día de mes. Entonces lo que hacen es construir una media, esto llevan haciéndolo desde 2004. Entonces se queda. ¿Cuál es el problema de que tengamos estas estadísticas? Que al final la gente se acostumbra a ellas. Nos quedamos en una construcción, o sea, los medios de comunicación se acostumbran a este tipo de formato, a esta forma de analizar las estadísticas, y es un poco como rutina. Entonces, claro, bueno, pues el problema no es tanto que tengamos tres, sino también que la gente tiene que entender cómo funcionan. Pero yo creo que... No, te iba a preguntar, Javier, ¿y en otros países cómo funciona? También, perdona mi desconocimiento, pero... En otros países funciona de dos formas. En realidad hay dos. Una es el registro de... Bueno, a ver, en otros países, nosotros cuando pensamos en lo que hace Francia o lo que hace Alemania o lo que hace cualquier otro país, usamos la EPA o su EPA, ¿no? Una encuesta de población activa, el equivalente, que además como Eurostat nos da como los datos armonizados, pues es como la manera más fácil de compararte con lo que hacen otros países. Luego ellos tienen sus propios registros de empleo que funcionan y es un poco la fuente. Lo que pasa es que la fuente principal que solemos ver desde aquí es la EPA. Ellos pues usan la EPA y sus servicios de desempleo tienen sus propios registros, sus servicios públicos de empleo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en países anglosajones, por ejemplo, en Estados Unidos, las demandas no son mensuales, los datos no son mensuales, son semanales, con lo cual se dan cada mes. Entonces depende mucho de la coyuntura. Como cada país es distinto, cuando hablamos a nivel internacional utilizamos la EPA o el equivalente que haya de EPA. Entonces, claro, en España es confuso. En España también tenemos mucha tendencia a jugar a hacernos la cuenta de la vieja con la EPA, ¿no? Yo me he encontrado con mucha gente que te coge los datos de seguridad social y te los compara con la EPA para decir que no sé cuántos mil empleos sumergidos, tal vez te dice, oye, es que eso es imposible lo que estás haciendo. Pero bueno, yo creo también Claro, es lo que hablamos antes de un poco... No, te iba a decir que esa es un poco la sensación que da de cara al público en general, es decir, que hay mucha diferencia entre unos datos y otros y que, bueno, pues al final un poco la idea es que se utilizan distintas fuentes de datos pues para tratar de maquillar lo que es inmaquillable, porque creo que todos somos conscientes de la situación real. Yo quería también hacer un comentario respecto a lo que comentabas anteriormente, la reflexión que hacías relativa al tema del salario mínimo. La realidad de las empresas es muy puñetera, aparte de todas las cuestiones, impuestos, etcétera, 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 que influyen en la realidad del día a día. Pues lo que vemos es que cada vez que vas a vender un producto o un servicio, el cliente te intenta cada vez rebajar más, pues probablemente porque no tenga capacidad o más capacidad de compra, y al final si tú quieres seguir vendiendo y sobreviviendo, pues tienes que bajar el coste, el precio de tu producto o de tu servicio. El trabajo sigue siendo el mismo, pero es decir, necesitas la misma gente. Pero... Yo ayer tuve un debate precisamente con esto, en un podcast, sobre ese enfoque precisamente. A ver, en principio, es verdad que nosotros en este país tenemos un problema entre casar la visión del empleador con la visión del empleado. Es decir, aquí yo creo que nuestra cultura laboral es muy frontista, ¿no? Por un lado la empresa es el malo y por otro lado el trabajador es el bueno o viceversa. Así es. En vez de estar los autónomos que son como tierra de nadie, entonces no aparecen en ningún lado. Pero bueno, el tema está, yo creo que, dando la vuelta a toda esa reflexión, en España los costes laborales son altos por varios motivos. Uno de ellos es porque tenemos un estado del bienestar más desarrollado. O sea, no te puedes comparar los costes laborales de España con los de Estados Unidos o los de otros países que no tienen un sistema de pensión, un sistema de protección social. La cuestión es, ¿tenemos que cargarnos el sistema de protección social para garantizar esos costes o tenemos que repensarlo de otra forma? Ese debate existe. Pero también yo creo que yendo un poco al fondo de la cuestión, también el problema que tiene España, pero no solo cuando hablamos de salario mínimo o salarios, también cuando hablamos incluso de empleos temporales o de duración del empleo, de calidad del empleo. A ver, hay países como
como que tienen un modelo de contratación mucho más, digamos, liberal, ¿no?, que el nuestro. Sin embargo, tienen una tasa de paro muy baja, mucho más baja, y tienen una tasa de precariedad más baja, de temporalidad. Es que, te digo, si miras un poco la tabla de países temporales, de países por temporalidad, España tiene la más alta y creo que no es comparable a países con un modelo de empleo, por decirlo así, más liberal. Entonces, yo creo que al final, muchas veces el problema, yendo al fondo, es que también hay una parte de problema de cultura, que es que nosotros en España, quizá porque los costes laborales son altos, es verdad, porque hay una cierta condición y yo creo que tampoco hemos conseguido tener esa visión de que esto es así, pero nos hemos instalado en la idea de que el trabajo, de que el talento es un coste, no una inversión. Y yo creo que en otros países que tienen un modelo mucho más liberal y que si aplicáramos la misma lógica, tendrían que tener una calidad del empleo muchísimo peor que la nuestra. Para ellos el truco, por decirlo así, está en que para ellos el trabajo no es un coste, es una inversión. O sea, el talento es una inversión. Cuando tú consideras que tu inversión es o sea, tú cuando, por ejemplo, necesitas abaratar costes para tu producto, tienes muchas opciones. Cambiar de materias primas, desplazar la producción o hacer otro tipo de cosas o buscar otros proveedores. Pero lo que no haces es, por ejemplo, pues cargarte tu tecnología, cargarte tu capacidad tecnológica, cargarte tus patentes de desarrollo para ahorrar costes. Pues para muchas empresas en el mundo eso también es parte del empleo. Otra cosa, es verdad que lo que hacen esas empresas es que, claro, como tienen las plantillas externalizadas a través del mundo, para ellos son proveedores, pues bueno, tú no tocas a tu plantilla, tú eres una gran empresa americana, no tocas a tu plantilla en Estados Unidos porque además allí hacer un ERE es bastante polémico, pero eso sí, toda la producción que tienes localizada en otro país te da igual. O sea, si te tienes que ir de España a la India, te vas a ir a la India y tan feliz, tan tranquilo. Y eso lo vemos, eso por desgracia también nos pone que en España también estamos en una situación un poco diferente. No somos un país innovador, no somos un país con una conciencia de innovación y de crear, somos un país proveedor de manufacturas, no mucho de materias primas. Entonces eso también condiciona mucho que no llegamos a esa visión de ver el talento como un coste, como una inversión, sino que solo lo vemos como un coste. Y es una cosa que yo creo que está en nuestro ADN, en nuestro mercado laboral, y es algo que tenemos que corregir. Eso lo he dicho. Muchas gracias, Javier. Nada. Bueno. Sí. Bueno, siguiendo con el tema de los datos, yo una de las cosas que te agradezco mucho, Javier, es el esfuerzo que haces, no tanto de análisis como de visualización. Hay un proceso, la propia visualización es casi un análisis, ¿no? Pero realmente lo que se está facilitando es visualización, visualizar los datos, que también de alguna manera se puede evolucionar también, es decir, se puede avanzar más en esa visualización. Bueno, de hecho, en algunos casos se pueden sacar conclusiones de la propia visualización. Es decir, hay una capacidad de asociación visual de los datos mucho mayor que cuando tienes una tabla o tienes un algoritmo, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Bueno, sí, me parece a mí la visualización me parece bastante importante porque es verdad que yo tampoco soy un experto en algoritmos de grandes tecnologías. La visualización es importante, pero también es verdad que lo que yo he notado es que también la visualización a veces se nos va un poco la olla a la hora de visualizar, nos ponemos demasiado creativos. Me refiero, si te has fijado, mis infografías tienen un elemento yo por eso insisto mucho que son periodísticas, no son un análisis en profundidad. Hay un análisis, cojo un dato y saco una conclusión, incluso lo pongo en un rótulo a veces. Y eso tiene, además, las diseño así para que tengan un cierto impacto. Pero yo, por ejemplo, algunas infografías muy simples para que se vean en la primera, que se entienda. Sí, no hay mucha discusión en lo que hago. Poder discutir si el dato se hace o es correcto, el dato elegido está bien o no, si mi enfoque está sesgado o no, el enfoque de selección, por decirlo así. Pero la infografía, el dato gráfico se entiende a la primera. Yo lo que veo mucho en este mundillo de la visualización de datos es que también, como hay una parte de diseño importante, a veces el diseño se va un poco, por ejemplo, Eurostat muchas veces hace infografías a veces que están bien, son muy buenas infografías hechas,
pero a veces son demasiado con muñequitos, dibujitos y tal, que tampoco hace falta. Yo creo que para un post de LinkedIn no me voy a volver loco, pero está en el extremo contrario lo que le pasa a muchos medios de comunicación. Como no tienen un equipo de diseñadores, pero tampoco parece que tienen tiempo. Bueno, también es una cuestión de coste, de peso de la información, de peso de la imagen, de un montón de cosas técnicas, pero si te fijas, hay un montón de medios de comunicación, por no decir todos, que utilizan tecnología de data wrapper, que es gratuita, muy gratuita, y que básicamente es colgar un cuadro muy sencillo. Digo, bueno, pues esto a lo mejor se puede hacer de otras formas, pero no lo sé, me sorprende, ¿no? Pero creo que la visualización es un tema importante y yo eso sí que lo aprendí en el ministerio, porque cuando tú das un dato bien, un gráfico bien hecho, con los datos bien puestos y bien explicado, tienes mucho más impacto que cualquier discurso, cualquier eslogan y cualquier presentación. En lo que planteábamos al principio, lo has dicho tú, pero no lo podemos. Has hablado de la calidad de los datos, ¿no? El tema de la calidad de los datos tiene dos partes. Una, que los datos a los que accedes realmente sean coherentes con lo que quieres estudiar. Y lo dos, que los datos que realmente tienes estén suficientemente limpios como para que sean analizables sin, digamos, problemas iniciales, ¿no? Luego ya se habla de los sesgos y tal, pero antes la calidad base es esa. Es decir, ¿está claro que los datos que estamos accediendo realmente tienen que ver con el problema que queremos abordar? No, y te digo que no, por una razón muy simple. Cuando ves datos sobre el teletrabajo, datos sobre transformación del empleo, datos sobre el futuro del empleo, la inmensa mayoría son encuestas. Encuestas hechas por consultoras. Y todos sabemos que una encuesta no es lo mismo que un dato analizado. O sea, digamos, una encuesta tiene que tener un requisito grave, unos cuantos requisitos para que sea válida, tenga más valor. Eso por un lado. Y por otro lado, también a veces hay temas en los que no necesitas una encuesta, necesitas saber un poco la pregunta correcta, ¿no? Es decir, a mí me hace mucha gracia cuando sale el futuro del trabajo, cualquier serie, y preguntas a 5 directivos cuál es su opinión del futuro del trabajo. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es cuáles son las condiciones laborales que se están desarrollando, cómo ha evolucionado en los últimos 10 años, porque con eso me puedo hacer una idea de hacia dónde va el futuro del trabajo. Es un ejemplo que tengo muy... Bueno, yo lo digo con el teletrabajo. Teletrabajo, recordaréis, hace un año y medio, antes de la pandemia, el teletrabajo era el futuro. Era como lo de futuro, como el futuro todos teletrabajaremos y no consumiremos carbono. O sea, tenemos todo guay. O sea, el teletrabajo se hablaba como algo muy bonito. Llegó el teletrabajo forzado por la pandemia y la gente empezó a decir que, bueno, que el teletrabajo y cómo se adaptaban al teletrabajo. Es verdad que en aquellos momentos todos queríamos intentar ser positivos y todos lo vendimos bien. Pero yo le dije en un momento muy claro, vamos a ver, cógete los datos de la EPA, la última EPA, gente que está trabajando desde su casa, cuánta gente trabaja, cuánta gente, pues a lo mejor tiene niños y estudian en casa, cuántos hogares hay, cuánta gente tiene coste para consumir internet. Vamos a ver, el teletrabajo va a ser un lío de narices. Yo lo dije, y fue así. A las 2 semanas de teletrabajo, de todos llegamos al teletrabajo va a salvar la economía, a las 2 semanas todo el mundo estaba tirándose de los pelos y queriendo tirar el ordenador con el zoom por la ventana. Y eso es verdad, y solo los que podían tener internet. O sea, una cantidad de problemas bastante serios. Eso se hizo porque no había un análisis de los datos. Se hacía encuestas diciendo la mayoría de las personas quieren trabajar. Es como ahora cuando se habla, ¿cómo vamos a volver a la oficina? La mayoría quieren trabajar 2 días a la semana. Vale. Pues mírate otros datos, mírate los costes, mírate lo que pagan las empresas en alquiler, mírate los costes de facturas, mira el coste que le supone a una empresa, todos los costes digamos, de mobiliario, de oficina y tal, y dime si ahora mismo vamos a hablar aquí ahora de voy a venir los días que yo quiera a la oficina o no. Eso también hay que ser un poco realista en esos temas. Y por eso quizá hay las leyes muchas veces, por ejemplo, la ley del teletrabajo, ya que seguimos con este ejemplo, pues ahí se quedan un poco cortas si no son capaces de tener ese análisis en profundidad de una cuestión de cómo funciona o cómo no funciona. No son capaces porque no quieren hacerlo, porque lo que estamos planteando son modelos de correlación entre datos en bases de datos estándar. Con un SQL bien planteado lo puedes cruzar. Quiero decir que no hace falta... Pero es que tampoco es complicado. O sea, la gente no está muy pendiente de la tecnología para hacer esos cruces de datos. No te creas que... O sea, hacer correlaciones estadísticas les cuesta. A fin de cuentas, tú fíjate, ¿quiénes son las mayores fuentes, digamos, de datos, de análisis de datos a nivel público, por decirlo así, que en España son los sindicatos?
Sí. Porque se dedican a tener gabinetes de estudios ad hoc, hacen análisis muy buenos, hacen datos, hacen enfoques que no llegan ni vamos, creo que ha hecho más análisis UGT sobre plataformas digitales, ¿estás de acuerdo o no con el análisis? Que Eurostat, casi. Entonces, claro, aquí lo que no se está dando cuenta nadie, pero ya no hablo solo del gobierno, sino de las empresas y de la patronal, quiero decir, tal, es que los datos son poder. O sea, tener la información clara, bien trabajada, bien tratada y bien diseñada, y no es solo una cuestión de que la gente te compre más o menos los argumentos, sino que incluso en la mesa de negociación tienes y en la mesa de diseño de las medidas tienes mucha más información. Tú fíjate, o sea, es que es muy simple. La ley de riders, la ley de teletrabajo, las posturas que ya han triunfado son las de los sindicatos, y no creo que sea por una demostración de fuerza, sino porque sencillamente tenían la información mucho más preparada, más completa y más capaz de participar en ese debate. Yo creo que si alguien quiere negociar el futuro del empleo sin datos, me parece que sin hacer ese esfuerzo de análisis de los datos y de las situaciones, me parece que se está fuera. Pero asistimos a una dinámica donde a veces me parece casi que es el momento, digamos, donde la lucha entre la ciencia y la religión, ¿no? Es decir, la ciencia en su análisis plantea cosas que de alguna forma ponen en cuestión lo que son las creencias. Si tú has montado todo un sistema en base a tus creencias, ya sean ideológicas, ya sean operativas, es muy difícil que ir a los datos que te van a cuestionar, digamos, esas creencias. Un ejemplo de lo que hemos al principio de este rato, ¿no? El tema de hasta qué punto está una variable como la de el salario mínimo es significativa o no para la evolución del empleo, ¿no? El encontrar cuáles son las variables significativas y cuál es la composición de variables que te hace entender cómo funciona es una de las grandes actividades que hacen en e-commerce, por ejemplo, ¿no? Que lo que buscan es cuáles son los elementos que de alguna forma hacen que alguien compre o no compre. ¿Hasta qué punto esta dinámica de análisis de datos que te genera nuevas realidades, entre comillas, son lo que estamos evitando? A ver, yo creo que hay que ir más allá. Creo que para el análisis social y análisis de las claves hay que ir. O sea, el ejemplo del e-commerce, por ejemplo, no me parece bueno por una razón. El e-commerce introduce sesgos. Y no solo en la gestión, es decir, con todas sus ventajas de conectar, pero si te fijas, el e-commerce, como el marketing digital en general, introduce sesgos. O sea, hemos llegado a un punto en el que lo ves de hecho, es algo que ha destrozado bastante el periodismo en España, dando cuenta de que la gente ya no busca informar, busca las palabras que según una estadística, que es Google Ads o Google Words, más van a seducir. O sea, hemos pasado del SEO de toda la vida, por decirlo así, del SEO de motores de búsquedas, a una especie de neuroseo que se junta con el neuromarketing y todas estas historias de neuromarketing, a todo el mundo, todos súper científicos, al final se basan en una automatización. O sea, no buscas, o sea, no es realmente, eso no es ni neurociencia, ni neurolingüística, ni nada. Eso es una ilusión de automatización, de que todo esto se hace con datos, gracias a los datos lo vas a hacer automáticamente, con poner 4 palabras, no tienes que pensar. Entonces, eso es una consecuencia y es un ejemplo de lo que llevamos un mal análisis de datos, de lo que puede llevar, del tipo de decisión que se toma en base a un mal análisis de datos. Entonces, un análisis de datos basado en automatizaciones creo que también es peligroso. Es decir, el problema del Big Data, el gran problema del Big Data para mí es olvidar la estadística. O sea, quiero decir, el Big Data, la diferencia entre el Big Data y otra cosa es que el Big Data no necesitas hacer una selección de datos. Es que tienes todos los datos a tu alcance, ¿no? Esa es un poco la filosofía del Big Data. Tienes una capacidad de lo que en vez de traducir 5.000 datos como mínimo y hacer una extrapolación a partir de esos 5.000 datos, puedes hacer una extrapolación que es, por ejemplo, lo que hace la EPA, coger 2.000 encuestas, o me hace 4.000 si no recuerdo mal, 4.000 encuestas para establecer la realidad del mercado laboral. Pues con Big Data se supone que puedes coger los 47 millones de personas que viven en España. Y hacerles un seguimiento con Internet de las cosas, exacto, de qué es lo que hacen y entonces generar Big Data. Exacto. Entonces se puede... Es cuando estaríamos en una situación de Big Data. Es que ahora mismo estamos en una situación de data. Pero es que ni siquiera. Estamos en una situación de falsedad. O sea, al final casi, tú fíjate, las grandes encuestas de grandes empresas que se dedican a vender el futuro de digitalización del data, te miras la muestra
Hemos hecho una encuesta sobre futuros Big Data con una muestra que hemos entrevistado a 800 empresas. Digo, pues vale, genial. O sea, quiero decir, estamos en una situación, lo que tú dices, estamos en una situación intermedia. Hemos pasado de la estadística al data. Y el data, el problema está en que es un poco especismo, es lo que tú dices. O sea, nos creemos que con tener datos ya basta, no, también hay que saber entenderlos. Y el problema es que vamos a llegar a una situación de Big Data distorsionada, como pasa con el e-commerce. Vamos a llegar a una situación de Big Data distorsionada en la que, como no hay un análisis continuo, no hay una investigación de cómo podemos utilizar estos datos para alcanzar la formación más fiable y más correcta, pues al final corremos el riesgo de acabar como se acaba, por ejemplo, con el marketing digital. Se acaba convertido en un proceso de automatización de procesos, de decir las palabras mágicas para que todo funcione. Es un proceso de forzar la realidad para que actúe como tú quieres que actúe, con una convergencia brutal. Exacto, hacia el producto que tú quieres. Exacto, estás utilizando el dato, sí, pero es que no llega, eso es imposible. Claro. Eso es imposible, pero es la ilusión de que puedes hacerlo, porque hay muchas empresas que venden que pueden hacerlo, y la ilusión con la que lo venden es con el dato. Sí. Yo me gustaría que si vamos a hacer análisis de empleo con Big Data, evitemos eso. Carite, ¿qué nos cuentas? Te has levantado la mano, dime. Sí, no, porque me parecía muy interesante. Bueno, todo me parece muy interesante, como lo estáis planteando. Pero es verdad que es más una sensación, ¿no? Que empezamos a tener la necesidad de tener nuevo vocabulario también para esto, nuevo lenguaje, que llevamos tiempo hablando de esto. Porque, claro, hablamos de dato, pero es diferente dato que información. Uh-huh. Y luego también hablamos de dato cuando el dato es capaz, que lo has dicho, Javier, de hablar de pasado y de proyección, pero no crea futuros. Entonces, aquí es donde me surge la necesidad de decir, bueno, el dato sí, la tecnología también, pero ¿cuál es la relación entre los humanos y la tecnología y cómo tiene que darse esos espacios para realmente generar información que tenga sentido, que va a estar absolutamente contextualizado, pegada al territorio? No puede ser lo mismo en Murcia que en Bilbao. No puede ser. No debe ser. Sí. Quería introducir estos elementos. No, pero sí, yo creo que es clave, porque más has tocado un punto clave. O sea, voy a utilizar una metáfora que sé que no es muy correcta y siempre que la menciono discutimos. El tema de la diferencia entre la tercera y la cuarta revolución industrial. Entendemos que la tercera revolución industrial fue un poco la automatización de procesos. La automatización de procesos, que es un poco decir, oye, pues metemos robots en las cadenas de montaje, metemos softwares que pueden ser autónomos, se pueden incluso evolucionar técnicamente, ¿vale? Ahora estamos en una fase en la que eso ha evolucionado a un nivel mucho más alto y además se ha masificado de una forma porque, bueno, los robots llevan décadas con nosotros, pero claro, ahora es que ya tienes software de inteligencia o de algorítmica. Yo es que diferencio un poco entre inteligencia artificial y algoritmo, aunque sé que es lo mismo, pero solo diferenciarlos, que ya hacen procesos autónomos cada vez más complejos y sustituyen cada vez más procesos que ya no necesitan una intervención humana, ¿vale? Estamos en ese nivel, pero eso sigue siendo la tercera revolución industrial. Sin embargo, para mucha gente esto es el nuevo. O sea, a la gente le pones una foto de un robot de estos de Boston Global andando por la calle y te parece que es una bomba. Aunque los robots de Boston Global llevan 20 años andando por la calle y no han vendido ni un bicho. Pero bueno, a lo que voy. Toda esta historia nos está llevando a malentender toda esta transformación. Es decir, pensamos que ahora la clave es que la automatización de la información, que vamos a recoger los datos, que los datos se van a tratar por sí mismos, se van a analizar por sí mismos y vamos a sacar las conclusiones por ellos solos. No lo va a hacer un algoritmo, una inteligencia artificial, y no es así. El tema está en que tiene que haber un análisis humano. Esto, los algoritmos, es que es muy claro. O sea, estamos utilizando quizá la errónea, ¿no?, concepto de inteligencia artificial. Quizá habría que buscar otra palabra también para ese concepto. Cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos que es una inteligencia equivalente a la humana. No tiene nada que ver con la humana. Es algo que no tiene nada que ver. Yo lo decía una profesora del MIT, que ahora no me acuerdo el nombre, pero me encanta la rebotó hace poco, diciendo que, a ver, los robots o los software de inteligencias son como nuestros animales en el Neolítico. Básicamente nos van a servir para llegar a sitios a los que antes no podemos llegar mucho más rápido. Ese es el mecanismo. No lo romanticemos más. Esto no es ciencia ficción, no es Star Trek, no te vas a enamorar de un androide. O sea, es una automatización, llegar a donde no vamos a llegar. Entonces tenemos que utilizarlo. Porque evidentemente si tú en el Neolítico aprendes a utilizar caballos, pero les dices que vayan solos, te quedas donde estabas. Tienes que aprender a cabalgar esa tecnología.
para ya sea datos de empleo, datos de análisis y para que ese análisis sirva de algo y sea realmente útil. Entonces yo creo que esa es la transposición que decía el título de la charla esta, lo que tenemos que conseguir. Tenemos que conseguir que haya una interacción en esos procesos, haya una mente humana que no significa nada, que debemos analice, porque es que si dejamos a los algoritmos, usamos solo el Big Data, usamos tal, esto va a ser un desastre, porque los algoritmos, al final, ¿quién programa los algoritmos? Eso es una cuestión muy simple, pero ¿quién programa un algoritmo? ¿Cómo se programa? ¿Sabes? Tenemos que llegar a ese punto en el que, oye, es que esto no es automatizar los procesos, es optimizar los procesos. Y creo que es la diferencia. Claro, este es el para qué, ¿no? Empezar a preguntarnos el para qué son las cosas y dónde queremos que nos lleven y empezar a dar sentido. Pero luego también hay otro sesgo, estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho. Hay otro sesgo que es para qué nos sirve el dato o qué se puede cuantificar o qué se puede pasar a dato. Y es una limitación que nos da la tecnología que tenemos para medir. Porque hay cantidad de cosas, casi todo lo importante de esta vida no se puede pasar a un dato o todavía no sabemos pasarlo a un dato. Entonces, ¿cómo empezar a medir este concepto de datos cálidos que ya se está hablando en el mundo, Nora Bason y alguna persona más? ¿Cómo empezar a medir lo que realmente importa, ¿no? Primero nos tendríamos que preguntar qué es lo que realmente importa, porque esta es la pregunta en la madre del cordero. Yo lo que también creo es que demasiado, un poquito de hype en esto de la retórica, es decir, ¿cómo se puede medir algo? ¿Qué es lo que medimos, lo que importa? A ver, también depende del tipo de métrica de que estamos hablando. Yo lo digo, mira, te voy a poner un ejemplo muy simple, además que vosotros conocéis. Eso lo he dicho, me lo habéis oído alguna vez, las startups en España, ¿no? Las startups tienen una métrica de su rentabilidad. Su rentabilidad es, nosotros generamos una ronda de financiación y generamos inversores. El producto al final se difumina. A nadie le interesa, me da igual tu producto, pero si te ha invertido X fondo o X inversor, voy a apostar por ti porque eso significa que genera tal. Al final, toda la información que recibimos del ecosistema startup en España se basa en las rondas de financiación. ¿Vale? Es decir, hoy estábamos hablando de una empresa que ha empezado a cotizar en Nueva York. Yo no la conocía de nada. No sé si alguno la conocíais hasta que golpe y porrazo empezó a cotizar. No sé si alguna vez habéis utilizado. Sí, que hacía cargadores, ¿no? Cargadores, la casa de cargadores. No sé si habéis utilizado. Se llama. Sí, pues no sé si habéis visto algo suyo por la calle, o habéis utilizado sus servicios, os ha llegado de alguna forma o no. ¿Sabes? Es un poco lo que te pongo el ejemplo. No es una crítica a esta empresa que evidentemente es un éxito, pero quiero decir, es un poco el ejemplo. Llegamos a ese nivel. Luego, ¿qué pasa? Pero tú imagínate que una empresa que ha llegado a un nivel muy alto de tal, pues tiene un problema que no se espera, como por ejemplo que los sindicatos empiecen a denunciar sus condiciones laborales o su régimen laboral, o que la inspección de trabajo empiece a manejarlo. Eso no lo ven venir. Y cuando lo ven venir, no saben reaccionar, porque no han preparado una política de asuntos públicos, una política de comunicación de asuntos públicos adecuadas. Y os voy a poner, yo conozco ejemplos, los vi en el ministerio. Otros son más recientes, ya los conocéis, pero hemos conocido un montón de ejemplos de ese tema. Y eso es lo que podríamos llamar el tema de ceguera, de una ceguera técnica. Mira, hay un negocio muy importante de la consultoría de comunicación, que es la comunicación de crisis. ¿Vale? Y esa comunicación de crisis significa que cuando hay una crisis tienes que contratar a alguien para que te apague el fuego. ¿Vale? Es un negocio muy, muy importante en la consultoría y tal. Si tuvieras un buen equipo de comunicación que no se dedicara solo a hacerte notas de prensa y landing page, sino a analizar la información de tu entorno, no necesitarías una comunicación de crisis porque posiblemente no llegarías a una crisis. Y yo lo digo, yo trabajo en un ministerio muy importante en el que evidentemente todo el mundo me cuenta ya cuántas movidas tenías al día, tal, no sé qué, no te puedes imaginar las que tenía. Porque del 90% no llegaron a ningún lado porque cuando había un problema, había alguna historia, pues habíamos analizado el tema, habíamos detectado problemas, habíamos tomado decisiones y eran fallos, pero bueno, se arreglaban de alguna forma u otra. Y ya está, y se informaba muy claramente, por eso muchas veces ni se hablaba. Entonces, pero eso, vamos, lo tenía cuando estaba yo, lo tenía cuando estaba antes que yo, lo tenía los que siguen ahora, lo tenía todo el mundo. Es un mecanismo de comunicación en la que la comunicación no es solo emitir, sino escuchar. Lo que llamáis escucha activa mucho en las empresas, que es un poco la clave. Pues eso es un problema que está pasando mucho en muchas empresas que han perdido esa capacidad de escucha activa
porque, por ejemplo, no saben escuchar. Se fijan en la métrica, se fijan en la automatización de la recopilación de los datos, pero no en la escucha real. Y eso les deja, por decirlo así, no ciegos, pero tuertos. Ese tema de la escucha es muy interesante. Yo creo que yendo a los datos también, hay un nivel de escucha a través de los datos, ¿no? Mucha gente lo hace, ¿no? Voy a escuchar cómo está mi empresa y tal, y me meto en la API de Twitter y veo qué es lo que dicen de mí, ¿no? Y veo qué es lo que plantean. En este tipo de cosas más cálidas, como decía Carite, o más, ¿cómo diría?, cualitativas, este acceso a la dinámica que hay social sobre un tema, ¿nos puede dar información sobre lo que nos interesa? Por ejemplo, ahora van a abrir una API para WhatsApp, por ejemplo, o para Twitter, o para Instagram, no sé. Mira, un ejemplo muy claro es LinkedIn. O LinkedIn. ¿Vale? No, pero LinkedIn es un ejemplo curioso porque en el mundo este de la escucha activa, LinkedIn es una red con unas estadísticas un poco raras, ¿no? Quiero decir, no tienes 20.000, o sea, yo tengo 11.000 seguidores, no por sacar pecho, pero si estuviera... Yo me voy a LinkedIn, me voy a Twitter y soy un mindundi con 11.000 seguidores. O sea, no soy nadie, ni en Instagram. No soy nadie ni en Instagram, ni en Facebook, ni en Twitch, ni en ninguna red social. Soy un don nadie, perfectamente. Mis artículos, a lo mejor, pues con un poco de suerte uno lo puede ver hasta 3.000 personas, por ejemplo. Eso, me pones con las cifras de algunos influencers de otras redes sociales, no es nada, no es nadie. O sea, yo soy un don nadie en las estadísticas de redes sociales. La cuestión es quién me lee a mí. Es decir, en dónde me leen, quién me conoce, quién sabe quién soy, porque a mí yo no soy hacía Pau hace un rato, hace unos meses ni me conocía, bueno, pues yo soy un don nadie, sencillamente pues ha llegado referencias de otras personas. Ese tipo de, sin embargo, pues bueno, me lee cierta gente. Yo me pongo como ejemplo yo porque también es verdad que es una cosa que hay que tener en cuenta. La relevancia es algo bastante inesperado. O sea, quizá el modelo de escucha activa de dónde te puede salir alguien que es un don nadie, que parece nadie, de golpe toca la fibra y te hace un fuego tremendo, eso ya no lo puedes controlar. Porque ya no es como en Twitter, que era... O sea, en Twitter era... Yo te recuerdo muchas experiencias con Twitter. En Twitter, por ejemplo, si algún famoso, alguien muy famoso, hacía un comentario sobre ti, ya te la había liado parda, entre comillas, ¿no? O hacía un chiste sobre ti o rebotaba algún comentario crítico sobre ti, ya te la liaba, ¿no? Pero eso era antes. Ahora incluso la cosa se ha complicado más porque no sabes muy bien hasta qué punto nadie en qué red social puede sacar un tema. Y digo en una red, por ejemplo, como LinkedIn, en la que la gente más o menos se curra un poco más los contenidos, que no solo saca Billy, sino también saca información, ya tengo este dato, tengo este tal, no sé qué. Nunca sabes de dónde te puede venir ese fuego. Y es muy impredecible. Hemos llegado a un nivel de que ya no es tan predecible como sabes. Entonces, ahí, cuando hablamos de escucha activa, ya no solo lo de activa es importante, quiero decir, ya no es solo escuchar y a ver qué pasa y a ver qué me entero y a ver qué veo, sino también ver un poco cómo puedo participar en la conversación. Es decir, eso hay que hacerlo a tiempo real. Yo creo que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de LinkedIn, a mí me parece un error muy importante por parte de los dos ministros del área laboral que no tengan cuenta de Twitter, no tengan cuenta de LinkedIn. Eso sí, en Twitter están todo el día, y en Instagram, en todos los, pero no están en LinkedIn porque piensan, esto es una red para buscar empleo, yo no estoy buscando empleo, tengo trabajo, ¿para qué voy a estar aquí? Pero no se dan cuenta de todo el discurso que se está creando ahí. Entonces, son cosas como que hay como niveles subterráneos. Sí, a nivel de discurso estoy totalmente de acuerdo. El tema este con Google, ¿no? Por ir a Google, al universo más general, ni siquiera a redes sociales, ¿no? Google siempre decía, las cosas pasan antes en Google de que te enteres, ¿no? Antes pasa la gripe o la pandemia en Google que en la pandemia, propiamente, que físicamente en la pandemia. Luego, hay procesos que se están dando ya, de alguna manera, por la masa crítica que tienen estas dinámicas, que de alguna forma el incorporarte a esos o poder escuchar esos procesos te va a dar información de lo que realmente está pasando, ¿no? Por ejemplo, si entráramos nosotros ahora de alguna manera coherentemente en Google, nos enteraríamos de qué está pasando para el empleo del verano, de qué habla la gente que quiere tal, qué está moviendo para el verano, dónde están las líneas de interés de la gente que está moviéndose, etcétera. No solamente con InfoJob o con LinkedIn o con tal, que están como muy dirigidos, sino la escucha social, la escucha de todo el modelo social, ¿no? Que ahora mismo está muy redes sociales, pero también el propio Google, ¿no?
Y Google lo dice. Google, cuando hace este tipo de planteamientos, lo que viene a decir es que tiene ya tanta información de todo lo que hace la gente que ya sabe cómo va a actuar el planeta, por decirlo así, ¿no? Un tema interesante. Pero curiosamente Google no lo explota. Es decir, No, si no, Google no. tuviera Él si lo Google tuviera sabe. sí, pues se supiera tanto lo que hay, Google haría el portal de empleo más inmenso del mundo. O sea, no te quepa duda que lo haría. O sea, no creo yo que Google sea alguien que está ahí. O sea, Lo hace en Google la tiene publicidad, claramente, pero no en el empleo, por supuesto. Sí, pero es verdad que la publicidad es un poco peculiar. Google es un sistema que está en constante mutación. Como te digo, Google dentro de poco, yo creo que estoy hablando de un par de años, va a destruir completamente el mercado del marketing digital cuando cambien los algoritmos y cambie el sistema. Es decir, cuando empiece a desarrollar redes neurales. Que hace unos años, ¿te acuerdas? Nos recordaréis que nos reíamos de los vídeos, de las fotos estas editadas con redes neurales y tal, que nos parecía muy gracioso. Se lo tiene a la mano ya. Pues ya lo tienen a mano. Cuando empiecen a traducir, o sea, la inteligencia artificial, lo que mucha gente no sabe, piensa en la inteligencia artificial, se imagina un robot, un software o un Siri contestándoles, ¿no? Lo que no se da cuenta es que la inteligencia artificial no está pensada para eso. La inteligencia artificial se va a dedicar a hacer cosas, por ejemplo, traducción instantánea. Sí. Cuando tengas un sistema de traducción instantánea de verdad eficaz, olvídate, ¿para qué te tienes que ir a aprender inglés? ¿Para qué tienes que aprender alemán? ¿Para qué tienes que tal? O sea, si vas con tu teléfono y te dice lo que te está diciendo tu interlocutor, os entendéis perfectamente al máximo nivel. Cuando llegue a eso, y llegará, y puede que antes de un lustro, cuando lleguemos a eso, muchas cosas van a cambiar. Entonces, la tecnología, por no dispersarme de lo que estamos hablando, la tecnología de recepción de datos, no sabemos a dónde nos va a llevar. O sea, no sabemos lo que se va a poder hacer con esos datos. Entonces, como no lo sabemos, lo que puede hacer Google con esos datos, lo que puede hacer, bueno, Facebook, sabemos lo que va a hacer, pero yo creo que Facebook ya está un poco fuera de juego, personalmente. Pero como no sabemos lo que puede ocurrir con esos datos, yo creo que hay que tomar una posición activa en esto. Es decir, hay que los poderes públicos y los poderes privados tienen que lanzar sus propias herramientas de búsqueda y anticiparse. ¿Por qué? Porque esto, cuando hablamos de términos de empleo o de futuro del empleo, no es solo un debate de posicionamiento en redes sociales o de posicionamiento en Internet. Es un debate de medidas que van a afectar la vida de las personas. Entonces, no se trata de solo escuchar, sino también tenemos que hablar, tenemos que crear una conversación pública importante sobre este tema y hacerlo a un nivel que llegue. Es decir, es que también te digo, a mí personalmente, bueno, ya me conocéis, yo soy muy crítico con el tema de cierto tipo de cosas sobre la transformación digital, el futuro del empleo, todas esas cosas que leo, por ejemplo, en LinkedIn o en muchas redes. O sea, yo siempre soy muy crítico con el tema de que, oye, parece que la información está pensada para pagar publicidad en las páginas Salmón. No hay un análisis serio de lo que va a pasar y hasta dónde nos puede llevar. Y por eso muchas cosas ocurren sin que nos enteremos de nada. Es decir, muchas cosas van a ocurrir, muchos cambios van a llegar, sí que muchas empresas que están hablando del futuro del trabajo y, bueno, empresas, escuelas de negocio, mucha gente que está hablando de gurús de la transformación digital, mucha de esa gente se va a encontrar fuera de juego porque no están viendo lo que va a ocurrir. Entonces yo creo que tiene que haber actores, ¿no?, en la sociedad civil que se dediquen a hacer un análisis crítico de lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces yo creo que eso, por lo que tú dices, analizando cómo manejamos los datos. Por ejemplo, hoy nos han dado un toque con los datos de la factura eléctrica. Bruselas cada vez pide mejores datos a los estados, pero ya no es una cuestión de exigencia, es que necesitamos mejores datos para poder competir con lo que ocurre en el resto del mundo. Necesitamos mejores datos, necesitamos mejor información, eso es un hecho. Tenemos que trabajar en esa línea, pero ese debate, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está ese plan de mejora de los datos de España, de mejora de la recopilación de la información? ¿Dónde está esa necesidad? No lo veo. Bueno, Javier ha levantado la mano, creo, ¿no? Ya para ir cerrando, Javier. Sí, no, solo al hilo de lo que acabas de comentar, Javier. Estaba intentando encontrar el artículo, pero la semana pasada ya se rumoreaba en algunos medios que Google ya está trabajando en destruir su algoritmo y en trabajar en un modelo nuevo de inteligencia artificial que cambiará todo el modelo de búsquedas, etcétera. Toda la entrada también de lo que son los asistentes virtuales, Siri, Alexa, etcétera, 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 modifican ya lo que hay hasta ahora, pero si hay rumores de que se está intentando hacer algo distinto, pues démosle
creo que apuntabas ahora, Javier, 10 años. Yo creo que menos, en 5. Sí, yo creo que me he pasado de conservador. Pero vamos, porque Bueno, todo sucede simultáneamente, ¿no? Sí, es decir, aparte habrá situaciones más avanzadas, situaciones menos, y todo eso va a convivir en una dinámica muy orgánica, por decirlo así. Sí, luego también hay tecnologías que no estamos viendo porque hay demasiado ruido. También es verdad que el problema de las tecnologías es que también hay un mercado. Pasa con el blockchain. O sea, blockchain ahora se han vuelto a poner de moda las criptomonedas. Ahora mismo entras en cualquier vídeo en YouTube y te sale un chavalín diciendo que te va a descubrir cómo hacerte rico con las criptomonedas. Eso está destruyendo toda la imagen de blockchain. Sí. Pues sabemos que las criptomonedas están condenadas. Realmente todo esto es una campaña de Bitcoin, no digo Sí. de las monedas, sino de Bitcoin, para intentar salvar un poco su rentabilidad. Pero todo el modelo de blockchain ha cambiado. O sea, el modelo de blockchain va a ser un cambio. Lo que pasa es que, por ejemplo, no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar blockchain, porque todo ese ruido de las criptomonedas nos está apagando todo lo que puede ocurrir. Con la tecnología, con la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo. No es igual, pero con todo este ruido de los robots te va a quitar el trabajo del futuro. O sea, no estamos viendo lo que va a venir en España cuando el famoso informe del Foro Económico Mundial dijo que se iban a destruir 85 millones de puestos de trabajo y se iban a crear 97, si no recuerdo mal. En España nos quedamos con los 85. Los robots nos van a quitar 85. Pues vale. Yo creo que por cierto se quedó bastante corto el FMI, pero bueno. Digo, el Foro Económico Mundial. El problema es el cuándo. Carite. Sí. Bueno, por ir, como ya estamos casi en el tiempo, no vamos a acabar en el pesimismo que decía Pau al principio, ¿no? Vale, no sabemos lo que va a venir, no sabemos a qué ritmo va a venir, pero sabemos que va a ser absolutamente disruptivo. Lo que sí creo que sabemos, y a eso sí podemos atender, es qué capacidades tenemos que desarrollar los humanos para poder trabajar con todo eso. Y yo creo que ahí ya hay unas certezas que empezamos a ver, que tenemos que tener capacidad de conversación, capacidad de co-creación, capacidad de pensamiento crítico, una serie de capacidades humanas que para el futuro del trabajo van a tener que florecer mucho más de lo que están ahora, ¿no? Quería introducir esto en el debate, aunque sea en el último minuto. Sí, lo que pasa es que yo ahí, Carite, yo introduciría el tema de la capacidad de entender los datos. Yo, volviendo otra vez a los datos. Sí, uno de los temas de las empresas es, tú tienes que entender una pantalla de datos, tienes que entender una visualización de datos, un dashboard, lo tienes que entender. Y eso es algo que empieza a ser así, ¿no? Yo tengo una opinión, vamos, un poco yo creo que la cuarta revolución industrial se va a orientar a definir vuestras dos posturas, o sea, acercar vuestras dos posturas. Hay una cosa muy simple, ¿vale? Coges un teléfono, tu smartphone, el que tengáis ahora mismo, abrís las 85 aplicaciones que tengáis, ¿no? Yo que tengo 85, las manejas sin ningún problema cualquiera, aunque te la acabas de descargar, sabes manejarla, no tienes ningún problema. Tú sabes hacer cualquier cosa, o sea, yo las infografías de las que habláis me las hago con el teléfono, en el Keynote, que es un programa gratuito bueno, en mi caso es Apple, pero también lo puedes hacer perfectamente con un Excel, pero con un teléfono, a veces incluso cuando voy en el metro. Quiero decir, hay una simplificación de procesos que para eso sirve la tecnología. Totalmente. La clave está en que las personas pero eso no está pensado para que los procesos se automaticen, sino para que tú puedas optimizar tu flujo de trabajo, con lo cual necesitas una formación adecuada, evidentemente, tenéis que entender los datos, pero vamos, lo que planteaba Carite, yo creo que el problema es que estamos hablando mucho de las soft skills, ¿no? Lo llaman, ¿no? De competencias blandas. Yo creo que el problema está en que también esas competencias blandas no es tanto una cuestión de lo que puedas aprender, de que se puedan enseñar, también es una cuestión de que se cultiven en la propia empresa, en el propio modelo laboral. Es decir, ¿tú crees que las empresas en las que, yo digo porque todos tenemos una experiencia laboral en la que hemos tenido jefes, compañeros maravillosos, con los que hemos aprendido un montón, con los que hemos estado y hemos tenido todo lo contrario? Empresas en las que te ninguneaban, te hacían luz de gas, te exigían cosas sin explicarte lo que tienes que hacer. Entonces, esas últimas culturas son destructivas de empleo, son destructivas de la innovación, son destructivas de tu capacidad. Si a ti te estimulan a decir, oye, lo vas a hacer mucho mejor, o puedes hacerlo mucho mejor y puedes aprendes a lo largo de tu vida. Y ahí son las competencias blandas donde se adquieren. Las competencias duras, por decirlo así, más técnicas, a mí lo que me preocupa, el sistema educativo, lo que tú dices, ese ruido que hay ahora en el sistema educativo. El sistema educativo es verdad que tenemos que modernizarlo para que contribuya a crear esa cultura de lo que hablamos de, oye, pues de la capacidad, ¿no? De la fe en el talento. Pero también lo que me preocupa mucho es que cuando hablamos de formación,
Yo pongo el ejemplo siempre, a ver, siempre se habla mucho de que en España, como hay muchos servicios, muchos turísticos, no se puede recuperar. Digo, bueno, se puede recuperar perfectamente si a una persona que tiene un bar le enseñas a adaptarse a cómo se tiene que adaptar un bar a competir en la economía digital. Eso sí, no le vendas un máster o un certificado de Big Data o de tal, porque a lo mejor no le sirve para nada. Tienes que hacer una formación adecuada para esa persona. Entonces, y ese es el reto. Es decir, de acercarla, no solo de fomentar la adquisición de competencias, ayer lo hablábamos un poco, ¿no? Lo de la alfabetización digital, no es solo alfabetización digital, es optimización de ese aprendizaje digital. Yo no necesito saber Big Data, no necesito saber programar Python, no necesito saber programar R, porque no voy a trabajar en un nivel de gestión de Big Data. Necesito lo que tú dices, entender el gráfico, entender cómo generar un gráfico a través de esos datos que posiblemente pueda recoger un algoritmo por sí mismo. Es lo que necesito yo y lo que me tiene que poner fácil la tecnología. Pues a todos los niveles pasa lo mismo. Yo hablo como periodista. Si necesito poner un bar y hacer un programa de e-commerce, no necesito a lo mejor hacerme un máster de marketing digital de no sé cuándo, no necesito hacer una formación adecuada, es decir, tú tienes este problema y resolver esto. Te sale este problema, tienes esta solución, esa especie de microformación continua, que es un poco lo que realmente, donde debe basarse el offline learning. Creo que también es un mercado que tenemos que explorar y además no es que tengamos que explorar, es que lo vamos a hacer porque Bruselas ya ha puesto manos a la obra. Bruselas va a empezar a regular las microcredenciales. Es la fundamental. Eso, las microcredenciales va a ser un elemento fundamental porque va a estar no asociado a perfiles, sino asociado a tareas. Y claro, luego el problema es una clave. También te digo, tú vas a un servicio público de empleo, por ejemplo, y te van a mirar si tienes un título y en qué sector, y ya está. Y te van a meter con los que te van a ofrecer el curso o la oferta que se parezca. No van a tener ni idea de tu experiencia laboral, no van a tener en cuenta lo que sabes realmente, no van a tener capacidad de medirlo. Ese es el problema de los servicios públicos de empleo, que no tienen esa capacidad. Con lo cual... Pero también es un problema, y ya acabamos un poco en el hecho de que en este tema también hay que abordar una colaboración público-privada. Y también hay muchas funciones que no necesariamente las tiene que hacer el Servicio Público de Empleo, las tiene que concertar, pero no necesariamente hacer. Y hay mucha actividad alrededor que se podría activar en esta dirección. Se tiene que hacer de una forma clara, pero en España es que tampoco somos muy capaces. No hemos sabido integrar las ETTs, por ejemplo. De hecho, ha sido un dolor de muelas, fue un dolor de muelas crear las agencias de colocación. No hemos sabido aprovechar las ETTs como se aprovechan en otros países. No hemos sabido aprovecharlas. Yo creo que la colaboración público-privada se ha hecho de aquella manera. Es verdad que recordáis que en 2015 hubo un acuerdo bastante importante para crear el portal público de empleo, Empleogov. Y ahí, bueno, participaron algunas plataformas de empleo, pero las grandes se quedaron fuera. Entonces, pasó igual con educación. Cuando el Red.es puso todo el sistema digital para educación con todos los contenidos, se gastó allí una millonada, etcétera, etcétera. Al final, bueno, algunos entraban, otros no, las editoriales no querían, etcétera, etcétera. Pero claro, hay que crear Claro, la idea es cómo creas esto de una forma que sea atractiva, no solo decir, oye, voy a crear un maravilloso... iniciativa pública. También hay que pensar un poco en términos de lo que estas empresas quieren hacer, claro, cómo pueden aportar y cómo ponernos de acuerdo. Porque a fin de cuentas, ya te digo, a mí se me ocurren un montón de cosas que se pueden hacer con una investigación. Ibercampus es una empresa privada. Claro. Ibercampus no es una empresa pública y nosotros lo que queremos es hablar con la gente y somos un negocio y haremos lo que podamos. Pero sí que, ¿verdad? Yo creo que se puede hacer muchísimas cosas a nivel de incentivar un poco esa conversación y ese diálogo a un nivel mucho más profundo que quizás es lo que falla hoy. Que la gente de verdad tiene una visión muy sesgada, como hablando un poco de tema estadístico, tenemos una visión muy sesgada de las posibilidades. Y eso es un problema para que sepamos aprovecharlas. Muy bien. Pues ahora que tenemos a Albert Canguigueral, director general de Transparencia y Análisis de Datos en Cataluña, seguramente algo podremos hacer nuevo. Bueno, espero que le interese la charla porque creo que me he ido un poco de unos a otros. Muy pero bien, bueno. porque de alguna forma abrir los temas es de lo que se trata, ¿no? Ahora los temas luego toman ramificaciones, tienen su propia vida, ¿no? Son como rizomas, ¿no? Que se van ramificando y luego habrá puntos donde se concrete, ¿no? Y la cosa va bien, yo creo, porque claramente los datos es uno de los temas que está latente en todo el debate que se está teniendo sobre el tema del empleo. Sí, eso es clave. Carite.
Muchísimas gracias. No, agradecerle a Javier la claridad con la que has puesto este tema, que no es sencillo. Lo mismo digo, muchas gracias por la invitación. Sabes que cuando queréis repito. Y bueno, espero que iremos hablando ya en las próximas. Espero que la próxima reunión, la próxima junta pueda acercarme. Porque con estos aterrizajes está siendo un poco movido todo. Pero bueno, para cualquier cosa, aquí estamos. Muy bien. Gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias.